Hola, esta es ya la sesión número 21 de nuestra serie de meditaciones y estudios en la primera carta de Pedro. Estamos listos ya para el capítulo 3. Y qué gusto me da ahora. Yo soy el doctor Leroy Lindsay y te doy la bienvenida a esta sesión donde yo puedo por fin dar mis opiniones acerca de el vestido de la mujer, como Pedro nos habla aquí en capítulo 3. Bueno, siempre ha sido una controversia y un tema algo de controversia, pero realmente es una broma. No es nuestro propósito simplemente dar nuestra opinión. En realidad, no se trata tanto de vestidos como del espíritu interior de la persona. Y vamos a ver cómo Pedro habla no solamente a los casados, sino también a los solteros. Leyendo otra vez de la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, capítulo 3, versículos 1 al 7 de la primera carta de Pedro. Lean conmigo. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Es cierto que entre varias de las versiones que tenemos ahora en el castellano hay diferencias de expresión entre la Reina Valera y otras versiones. No necesariamente cambian el sentido, pero sí nos dan una perspectiva más profunda del significado del tema. Por ejemplo, con términos como adorno en lugar de atavío, íntimo en lugar de interno, o espíritu tierno y sereno en lugar de afable y apacible. Pero fíjense bien, el énfasis del pasaje no está en la presencia o ausencia de adornos, sino en el valor de la persona interna, su espíritu y su comportamiento. Observemos, el pasaje continúa el tema de la sujeción. Si es cierto, somos nosotros sujetos, nos sometemos a nuestro pastor Jesucristo. Y Pedro acaba en el capítulo 2 a hablar acerca de cómo hemos sido descarriados y ahora hemos vuelto a nuestro pastor Jesucristo y estamos sujetos a él. Asimismo, dice Pedro, asimismo las mujeres casadas deben someterse a sus propios maridos, de modo que entonces aquí expresa motivo y propósito o meta, igual que al final del pasaje Pedro nos dice a los maridos que debemos vigilar en nuestra manera de relacionarnos con la esposa para que no haya estorbo en nuestras oraciones. Pedro presenta aquí varias verdades que vamos a ver que realmente son 7, y aquí vamos a enumerarlas y luego explicarlas más a fondo, si me permiten. En primer lugar, las mujeres casadas deben sujetarse a sus maridos. ¿Qué significa eso? 2, el poder de la vida interna de la esposa. Y vamos a ver eso. En tercer lugar, la diferencia entre adornos externos y los internos. Luego, Sara y Abraham aclaran estas verdades. En quinto lugar, vamos a ver la responsabilidad del marido. Y por penúltimo, que sí hay diferencias, claro, entre mujeres y hombres. Y finalmente, el propósito
El propósito de todo esto, no estorbar la oración. Estas 7 cosas son de tanta importancia. Debemos entonces mirar uno por uno, eh, regresando aquí al pasaje de 1 Pedro capítulo 3. La decisión de la mujer, entonces, de sujetarse a su marido, no es de una sumisión servil, sino de una actitud proactiva. Y su propósito es comunicar la gracia de Dios, en especial la salvación, si el marido es inconverso. De nuevo, la expresión a sí mismo liga este pensamiento al anterior con la idea de nuestra relación con Cristo como nuestro pastor. Entonces, la esposa que se somete a su marido debe hacerlo por la fe, no por temor, no simplemente por obedecer como un cumplimiento y forzada a hacerlo. Para nada. Es algo diferente, muy diferente. En segundo lugar, vemos que esa actitud y espíritu de la mujer puede hablar mejor que sus propias palabras. Pues muchos hemos escuchado el proverbio, lo que eres me habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Y Pedro nos instruye que la conducta casta y respetuosa no es un fin en sí, sino un medio para ganar al marido no creyente. Y esto puede servir para cualquier persona, en cualquier relación familiar. Realmente creo que sí se puede aplicar así de esa manera. En tercer lugar, Pedro nos dice claramente que el adorno de la persona interior es de mucho más valor que el externo. Joyas, peinados ostentosos, vestidos lujosos. Parece que filósofos y escritos clásicos también han visto esto. Lo externo puede lucir, pero no dura. Pedro no menciona el uso de oro y las joyas, los peinados ostentosos, solo para prohibir su uso. Y especialmente para que para que caigamos en un legalismo en cuanto a esto. Pero su propósito es establecer alguna pauta que en realidad no es esto del legalismo, sino lo que es la verdadera espiritualidad. ¿Qué es el valor de la persona interna? Esta enseñanza del valor intrínseco de la vida interna, es de la persona. Hasta hay ejemplos del pasado, de la época de los patriarcas, como de Sara y Abraham. A propósito, Sara también se puede llamar patriarca porque la palabra patriarca viene de 2 palabras en griego, patria y arge, que es primero. O sea, Sara como patriarca es la primera de su patria. No tiene nada que ver con padres o madres. Patriarca, entonces, muy interesante, ¿no? Y ese ejemplo de Sara ilustra y confirma estas verdades. Ser hijas de Sara, entonces, es algo muy práctico para hoy día. Es por la fe, igual que como ser hijos de Abraham. No somos hijos de Abraham por nuestro linaje, sino por la fe. Y luego Pedro lo liga a hacer el bien. Este tiene que ver con ese contexto de la persona interior, o sea, verdaderamente es un asunto de la fe y no de obras. Pero claro, su resultado es la seguridad de no ser aterrorizadas. Fue su actitud que resultó como la fuerza de su vida y su ejemplo de Sara. Y nos interesa como Pedro habla de mujeres santas, como uniéndose a ese ejemplo de Sara. En quinto lugar, vemos a Pedro hablando al marido y dice que le compete vivir con su mujer según ciencia, como dice la versión antigua. O sea, con inteligencia, o como la Reina Valera 95 lo pone, sabiamente. Es decir, el marido debe dedicarse también a sus actitudes, no como superior, sino como copartícipe, conviviendo con la mujer de la manera más correcta y con compasión, una manera comprensiva. Siempre me ha traído esa escena de la película A Prueba de Fuego, donde los 2 bomberos están hablando acerca de cómo entender, cómo comprender a su esposa. Y el negrito le dice al otro bombero que lo que debe hacer es dedicarse a sacar un doctorado en el estudio de su mujer. Eso es vivir con ella
sabiamente, con ciencia, ¿verdad? Comprensivamente. Y luego dice que sí hay diferencias entre varones y mujeres. Le habla a la mujer como bajo, más frágil. Y yo sé que esto no es muy popular hoy día cuando se habla mucho acerca de la fuerza de la mujer, que la mujer es tan fuerte como el hombre, pero físicamente sabemos que sí hay muchas diferencias. Pero la verdad aquí es que es coheredera también de la gracia de la vida. Dios nos hizo igual en cuanto a valor personal, pero con diferencias de capacidades y privilegios. Debemos entonces, como el marido de la mujer, reconocer esa diferencia y ayudarla a tomar su lugar como mujer, como creyente. Finalmente, encontramos en este pasaje que el propósito de esta ciencia y el propósito, yo creo, de todo lo que Pedro está diciendo, es nuestra vida espiritual, especialmente ese aspecto de lo que es la comunión con Dios, comunicación con Dios, la oración. ¿Por qué será necesario así? Pues todo lo que aparece en este texto, créame, como contraste a la gracia de Dios, todo lo que estorba, todo lo que es el enemigo, todo lo que atemoriza, que es aterrador, eso como el sustituto del adorno verdadero de la persona interior. Todo eso sale como estorbo a la vida espiritual y específicamente nuestra comunicación con Dios en la oración. Orar no es la preparación para la batalla, la oración es la batalla. Y por eso Pedro la pone en esta luz. La oración es el campo de batalla por la familia, por la pareja, por la persona misma. Entonces nosotros no debemos de estorbar por ninguna cosa externa, cosas que realmente tienen tan poco valor como peinados ostentosos, pero sí podría ser un estorbo y así lo debemos de evitar. Este pasaje que acabamos de ver nos habla otra vez de cosas prácticas que podemos aplicar a nuestras vidas. Si tú que me escuchas eres soltero o soltera, te sirve para evaluar tu propia vida interior y el valor de la instrucción que Pedro da. No depender de lo externo, sino dejar que el Espíritu Santo luzca en la vida íntima de tu persona por su misma gracia en tu vida. De nuevo, me encanta poder compartir estas meditaciones pidiendo que sean más que ejercicios en conocimiento, sino verdaderamente experiencias de la gracia aplicada a nuestras vidas. Soy el doctor Leroy Lindsay y me despido esta vez pidiendo que Dios me los bendiga ricamente en este año. Amén.